¿Alguna vez has sentido que tus oraciones simplemente se pierden en el vacío? ¿Que lanzas tus palabras al cielo, llenas de angustia, de esperanza, de súplica, y la única respuesta que recibes es un silencio abrumador? Ese silencio es quizás una de las experiencias más desconcertantes y dolorosas de la vida espiritual. Se siente como una puerta cerrada en la cara, como una ausencia justo cuando más necesitas sentir una presencia. Puede hacerte dudar de todo lo que crees, de todo lo que has esperado. Puede llevarte a preguntar, como lo hizo el salmista hace miles de años: Dios mío, de día te grito y no respondes. Muchos, frente a esa falta de respuesta, se alejan de su fe. Se sienten confundidos, traicionados o simplemente abandonados. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio no es una ausencia? ¿Y si no fuera un no definitivo y mucho menos un abandono? ¿Y si el silencio de Dios fuera en sí mismo una de las formas más profundas y misteriosas en las que Él se comunica con nosotros? ¿Y si en ese silencio que te inquieta se esconde un mensaje secreto? Un mensaje diseñado solo para ti, para este preciso momento de tu vida. Un mensaje que únicamente puede ser descifrado en la quietud. Hoy no vamos a intentar romper el silencio de Dios. Vamos a aprender a escucharlo. Vamos a decodificar lo que Dios te está diciendo cuando parece no hablar, y a transformar este tiempo de soledad aparente en el encuentro personal más poderoso que hayas tenido. Antes de poder entender el mensaje, tenemos que ser honestos sobre el dolor que causa. No estamos aquí para restarle importancia a lo que sientes. Ese vacío, esa sensación de que clamas y nadie te oye, es real y es profunda. Es una herida espiritual que incluso los más grandes gigantes de la fe han conocido muy de cerca. Pensemos en Job, un hombre justo, íntegro, que de un momento a otro lo pierde todo: su familia, sus bienes, su salud. Y en medio de su agonía, le ruega a Dios por una explicación, un consuelo, una sola palabra que le dé sentido a tanto sufrimiento. Pero durante 37 capítulos de su historia, lo que Job recibe del cielo es un silencio ensordecedor. Sus amigos le dan discursos teológicos vacíos y acusaciones baratas, pero el Dios en quien él confiaba parece haberse desvanecido. Pensemos en los profetas, como Habacuc, que le gritaba a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú me escuches? Te gritaré violencia sin que tú me salves. Es el grito desesperado de alguien que ve la injusticia a su alrededor y no entiende por qué el Todopoderoso parece indiferente. Y pensemos en la historia del pueblo de Israel. Hubo un periodo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el que la voz profética de Dios enmudeció. 4 siglos. Generaciones enteras nacieron y murieron sin una nueva palabra de Dios. ¿Te imaginas esa incertidumbre? Esa sensación de que las historias de Moisés y David eran solo eso, cuentos de un pasado glorioso en el que Dios hablaba, pero que ahora, en su presente, solo había silencio. Este silencio nos enfrenta a nuestras preguntas más aterradoras. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Realmente le importo? ¿Mis pecados son tan grandes que ha apartado su rostro para siempre? O la pregunta más temida de todas: ¿y si nunca hubo nadie allí para escuchar? Esta experiencia de silencio es una prueba, pero no una prueba como un examen que apruebas o repruebas, sino en el sentido en que el fuego prueba la pureza del oro. El silencio de Dios purifica nuestras intenciones. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Busco la mano de Dios? ¿Sus bendiciones? ¿Sus milagros?
sus soluciones? ¿O busco el rostro de Dios, es decir, su presencia, su comunión, a Él mismo? Si solo buscamos su mano, el silencio nos va a frustrar y nos alejará. Pero si lo que anhelamos es su rostro, aunque Él calle, seguiremos buscándolo. Aunque no sintamos su consuelo, seguiremos confiando en quién es Él. La fe que sobrevive al silencio es una fe que ha madurado más allá de la necesidad de señales constantes. Es una fe anclada no en lo que Dios hace, sino en quién Dios es. Así que, si estás en este lugar de silencio, quiero que sepas algo. No estás fallando. Y no estás solo. Estás caminando por un sendero sagrado que otros gigantes de la fe han transitado antes que tú. Y este camino, aunque parezca oscuro, conduce a una revelación mucho más profunda. Nuestra tendencia natural es interpretar el silencio como un vacío, como la nada. En una conversación, el silencio es incómodo. En una relación puede significar distancia, pero en el lenguaje de Dios, el silencio no es un vacío. Es un espacio lleno de potencial. Es el umbral que siempre precede a la revelación. Pensemos en la creación. El Génesis nos muestra un caos silencioso, una oscuridad sobre el abismo. Y es justo en ese silencio primordial donde resuena la primera y más poderosa palabra: hágase la luz. El silencio no era la ausencia de Dios, era la antesala de su obra maestra. Era el lienzo en blanco sobre el cual Él pintaría el universo. Esta idea no es nueva. Un padre de la iglesia primitiva, San Ignacio de Antioquía, escribió algo asombroso. Quien ha comprendido las palabras del Señor, comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. ¡Qué frase tan increíble! No dice que toleramos su silencio o que lo sobrevivimos. Dice que lo conocemos en su silencio. Nos sugiere que el silencio no es un obstáculo para conocer a Dios, sino un vehículo para lograrlo. De hecho, San Ignacio llega a decir que Jesús es la palabra que procede del silencio. Esto lo cambia todo, ¿no crees? El silencio deja de ser un muro y se convierte en una puerta. Deja de ser un final y se convierte en un lugar, un espacio sagrado donde Dios nos está esperando. ¿Por qué? Porque en el ruido de nuestra vida, en el clamor de nuestros deseos, en la cacofonía de nuestras ansiedades, a menudo solo nos escuchamos a nosotros mismos. El silencio de Dios es, muchas veces, una invitación amorosa para que nosotros también guardemos silencio. Es una invitación a dejar de hablar y, por fin, empezar a escuchar. No necesariamente una voz audible, sino a percibir las cosas de una manera más profunda. Es en la quietud donde el corazón puede sentir lo que la mente no puede entender. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud no es una condición para que Dios actúe, es la condición para que nosotros le reconozcamos. El silencio de Dios puede ser un acto de paciencia divina, un espacio de gracia para que nuestro corazón, a menudo endurecido y ruidoso, se ablande y se vuelva receptivo. Todos los grandes silencios en las Escrituras precedieron a una nueva manifestación de amor, una nueva creación, una nueva promesa. No era un silencio de ira, sino un silencio de preparación, como la quietud de una madre que está a punto de dar a luz. Así que, la próxima vez que te encuentres en ese silencio, intenta no llenarlo con pánico o con tus propias conclusiones desesperadas. En cambio, respira hondo y pregúntate, ¿qué estará preparando Dios en este silencio? ¿A qué lugar más profundo me estará invitando? La Biblia es nuestro gran manual para entender los caminos de Dios y está llena de ejemplos
sobre el silencio divino. Al ver cómo Dios obró en la vida de otros, podemos encontrar claves para nuestra propia historia. El profeta Elías y el susurro apacible. Una de las historias más reveladoras es la del profeta Elías. Después de una victoria espectacular contra los profetas de Baal, Elías cae en una profunda depresión y huye para salvar su vida. Se siente solo, derrotado y abandonado por Dios. En su desesperación, va al monte Horeb, la montaña de Dios, buscando un encuentro. Y entonces ocurre una demostración de poder. Pasa un viento huracanado que parte las montañas, pero la Escritura aclara: Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacude la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego consumidor, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, el texto hebreo describe un kol de mamach dakka, que se traduce como la voz de un silencio suave o un susurro apacible y delicado. Y fue ahí, en esa quietud casi imperceptible, donde Dios le habló. Esta historia es una lección magistral. A menudo buscamos a Dios en lo espectacular, en el milagro que acapara titulares, en la respuesta atronadora, en la emoción que nos desborda. Queremos el viento, el terremoto y el fuego, pero Dios, muy a menudo, elige revelarse en el susurro. Su silencio nos entrena para afinar nuestros oídos espirituales a una frecuencia más fina, para percibir su presencia en lo sutil, en lo cotidiano, en la calma que sigue a la tormenta. Jesús, el modelo del silencio fructífero. Si hubo alguien que entendió y vivió el poder del silencio, fue el propio Jesús. Una y otra vez, los evangelios nos cuentan que Él se retiraba a lugares solitarios para orar. Se apartaba de las multitudes, del ruido, de las exigencias, para estar en comunión silenciosa con el Padre. Su vida pública se nutría del poder que encontraba en sus momentos de quietud privada. Pero hay dos momentos que nos enseñan muchísimo. El primero es su silencio ante sus acusadores, cuando lo llevaron ante el Sanedrín, ante Herodes y finalmente ante Pilato, frente a un torrente de mentiras. La respuesta de Jesús fue, en gran medida, el silencio. Mateo nos dice que ante Pilato no respondió ni a una sola acusación, de modo que el gobernador estaba muy asombrado. Ese silencio no era debilidad, era poder, era dignidad, era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Su silencio comunicaba más que 1000 palabras. Comunicaba su soberanía, su confianza en el plan del Padre y la inutilidad de defenderse ante corazones endurecidos. A veces, el silencio de Dios en nuestra vida es un recordatorio de que la verdad no siempre necesita ser gritada para prevalecer. El segundo momento es el más desgarrador, su clamor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante, Jesús, el único que no conoció el pecado, experimentó la carga completa de nuestra separación de Dios. Sintió el silencio divino en su forma más absoluta, y el hecho de que Él, el Hijo de Dios, pasara por esto, le da un significado profundo a nuestro propio sentimiento de abandono. Ya no puede ser una señal de que Dios nos ha rechazado, porque el único ser humano perfecto que ha existido lo sintió con una intensidad que jamás podremos comprender. Su silencio en la cruz se convirtió en el puente para que nosotros nunca tengamos que estar verdaderamente separados de Dios. Si aceptamos que el silencio es una forma de comunicación, ¿cuáles son los mensajes que Dios podría estar enviándonos?
Aunque cada experiencia es única, hay verdades universales que podemos descubrir. Mensaje 1. Confía en mí, no solo en mis respuestas. El silencio es un campo de entrenamiento para la fe pura. Una fe que depende de respuestas constantes y sentimientos positivos es una fe inmadura, casi transaccional. Yo rezo, tú me das. Dios anhela llevarnos a una relación de confianza, no de transacción. Como un niño confía en su padre, incluso cuando no entiende sus decisiones, Dios nos llama a confiar en su bondad y su amor, incluso cuando sus caminos son un misterio. El silencio nos obliga a pasar de creer en lo que Dios puede hacer por nosotros a creer en Dios mismo. Mensaje 2. Te estoy fortaleciendo para lo que viene. Muchas veces, el silencio de Dios no es un rechazo, sino una preparación. Confundimos la demora con la negación. Pero hay bendiciones que requieren un carácter que aún no hemos desarrollado. Hay puertas que Dios no abre todavía, porque primero necesita formarnos en madurez, humildad y fortaleza para poder manejar lo que hay detrás. Piensa en David. Fue ungido rey cuando era un muchacho, pero pasaron años de persecución, de vivir en cuevas y de liderar a hombres quebrantados antes de sentarse en el trono. ¿Por qué? Porque Dios no solo estaba preparando el trono para David, estaba preparando a David para el trono. Tu temporada de silencio podría ser tu entrenamiento en la cueva, donde Dios te está equipando para tu propósito. Mensaje 3. Busca más adentro. Sal del ruido. El mundo moderno es una conspiración contra la vida interior. Vivimos bombardeados por notificaciones, distracciones y un ruido sin fin. En este contexto, el silencio de Dios puede ser una invitación radical a desconectarnos, una llamada a apagar el ruido exterior para poder, por fin, escuchar la voz interior del Espíritu. Dios a menudo calla en lo audible para poder hablarnos en la quietud de nuestro corazón. Nos invita a dejar de buscarlo en las circunstancias y a encontrarlo en el único lugar donde siempre ha prometido habitar, dentro de nosotros. Mensaje 4. Ahora te toca a ti. Actúa con fe. A veces, el silencio de Dios no es una invitación a la pasividad, sino a la acción responsable. Un padre sabio no le da a su hijo instrucciones paso a paso para cada decisión. Le enseña principios y luego le permite crecer tomando sus propias decisiones. De igual forma, Dios no quiere robots espirituales. Nos ha dado su palabra, el Espíritu Santo, una mente para pensar y libertad. Hay momentos en que Dios calla porque ya nos ha dado todo lo que necesitamos para el siguiente paso. Su silencio es un voto de confianza. Es Él diciendo: te he equipado, confío en ti, ahora camina. Usa la sabiduría que te di. Yo estoy contigo, incluso si no oyes mi voz en cada cruce de caminos. Entender esto con la mente es un paso, pero vivirlo es el verdadero desafío. ¿Cómo podemos, en la práctica, aprender a sintonizarnos con el lenguaje del silencio? Crea espacios de silencio exterior. No puedes esperar oír un susurro en medio de un concierto. Tenemos que ser intencionales para buscar la quietud. Quizás signifique levantarte 15 minutos antes que los demás, encontrar un rincón tranquilo en casa o dar un paseo por la naturaleza sin audífonos. Apaga la tele, guarda el teléfono. Al principio, este silencio externo puede sentirse incómodo, pero con el tiempo, a medida que el ruido interior se calma, creas la atmósfera para un encuentro real. Practica la oración contemplativa. Transforma tu manera de orar. Además de hablarle a Dios, dedica tiempo simplemente a estar con Él.
sin pedir nada, sin decir nada. Solo siéntate en su presencia, consciente de que Él está ahí. Puedes enfocarte en una sola palabra o frase de la Escritura, repitiéndola suavemente. Esta práctica cambia el objetivo de obtener respuestas a disfrutar de la comunión. Es afirmar con fe que su presencia es más que suficiente. Lleva un diario del silencio. Documenta este viaje. Escribe con honestidad tus frustraciones y dudas, pero también haz un esfuerzo por registrar los pequeños susurros que podrías estar pasando por alto. Una palabra amable de un extraño en el momento justo, un atardecer que te trajo paz, una solución que surgió de la nada. A menudo, Dios nos habla en estos detalles, pero nuestro afán por la gran respuesta nos deja ciegos. Apóyate en la comunidad de fe. El viaje por el desierto del silencio no debe hacerse en solitario. Comparte tu lucha con un amigo de confianza, un pastor o un mentor. Escuchar sus historias puede ser increíblemente alentador. A menudo, Dios nos habla a través de la sabiduría y el consuelo de las personas que pone en nuestro camino. La comunidad nos recuerda que no estamos solos. Si este mensaje ha tocado algo en tu espíritu, si te ha dado una nueva luz sobre tu propia temporada de silencio, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para que podamos seguir explorando juntos estas verdades profundas de la fe. Comparte este video. Piensa en alguien que conoces que podría estar sintiéndose solo o abandonado por Dios ahora mismo. Este mensaje podría ser el susurro de esperanza que tanto necesita. Y por último, quiero escucharte. Ve a la sección de comentarios y comparte tu experiencia. Si el silencio de Dios ha sido parte de tu historia, simplemente escribe Amén o comparte una lección que hayas aprendido en tu propio desierto. Leer los testimonios de los demás nos fortalece a todos. El silencio de Dios no es un final, es un umbral, no es un castigo, es un proceso de purificación y preparación. No es ausencia, es una forma diferente y más profunda de presencia. Es el espacio sagrado donde la fe superficial muere y la confianza verdadera nace. Es la quietud donde dejamos de dictarle a Dios nuestros planes y empezamos a rendirnos a los suyos. Es el desierto que, si lo cruzamos con fe, nos lleva a la tierra prometida de una intimidad con Él que nunca creímos posible. Mi oración por ti, que has escuchado hasta el final, es que puedas reenmarcar tu silencio. Que en lugar de la ansiedad del vacío, empieces a sentir la expectativa del encuentro. Que tus oídos espirituales se abran para escuchar ese susurro apacible y delicado. Que encuentres en tu silencio no la ausencia de Dios, sino la profundidad inagotable de su presencia. Y que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón, mientras esperas con confianza, sabiendo que aquel que ha guardado silencio está obrando, y que su palabra final para ti nunca será el silencio, sino siempre, y para siempre, el amor. Esto es Huellas de Fe.